¿Y por qué Dios permite que yo comparte esta parte con ustedes? Porque quiero llevarle a nuestra historia de vivencia. Y este primer libro, Caminando bajo la autoridad de Dios, revela y habla y conecta al lector a dos dimensiones. Existen dos poderes: el poder de Dios y el poder de Satanás. Y en todos los sentidos de la vida nosotros vamos a encontrar dos poderes que son los que operan. Pero hay un poder que es el poder que prácticamente es delegado bajo el concepto de autoridad, que se le confiere, y muchas veces ese poder en momento determinado ejerce una función. Y por eso nosotros observamos a la luz de la Biblia, refiriéndonos a la historia que hemos leído del centurión. Este hombre era un soldado romano. ¿Qué era? Un soldado romano, el cual este hombre servía al emperador César. Y tenía bajo su autoridad, él tenía personas que él presidía, que él dirigía o que él controlaba. Pero este hombre pudo ver algo interesante. Y fue que él pudo ver en Jesús, que había venido del monte y luego decide entrar en Capernaum. Vio en Jesús algo que los mismos judíos, que el mismo pueblo de Israel no pudo visualizar. Un poder superior, un poder mayor. Algo que realmente marcó la historia de este hombre, lo cual este hombre reconoce la autoridad que procede de parte de Jesús. Esa autoridad que fue delegada del cielo para manifestar aquí en la tierra. Pero este hombre, como centurión, tenía una gran necesidad, y es que tenía a su criado que necesitaba un milagro. Tenía a su criado que necesitaba el componente del cielo, la manifestación del cielo sobre la tierra. Y en este momento, cuando él observa a Jesús, entonces visualiza en Jesús una autoridad suprema. Di conmigo la palabra suprema. Una autoridad suprema que se había manifestado, que había llegado a la tierra. Y este hombre prácticamente comienza a sentirse inferior. ¿Por qué comienza a sentirse inferior? Porque lo que este hombre está visualizando y está contemplando, nunca antes lo había visto. Él era un soldado que tenía bajo su control aproximadamente, aleluya, 100 soldados dirigía. Y este hombre que dirigía soldados y que tenía una posición dentro de la sociedad, cuando él ve a Jesús, contempla un manto de autoridad superior a todos los mantos que había contemplado. Y cuando él ve en Jesús, aleluya, ve la respuesta a un problema que tiene. ¿Y cuál es el problema? Que tiene un criado que está quebrado, que tiene un momento difícil. Y entonces él le dice a Jesús, aleluya, le comenta la condición de su criado, pero le dice: yo no soy digno de que tú entres a mi techo, yo no soy digno de que entre a mi casa, pero tú eres un hombre de autoridad. Aleluya, declara la palabra, y mi criado, no importa la condición y donde se encuentre, él sanará. Cuando nosotros identificamos el poder superior que existe sobre nuestra vida, cosas grandes de parte de Dios comienzan a materializarse sobre nuestra vida. La iglesia hoy tiene que aprender a identificar que existen dos poderes: el poder de la tiniebla y el poder provisto de parte de Dios. Hoy nosotros estamos viendo todo lo que se está ocurriendo en todos los sistemas. Como nosotros podemos explicarle a nuestros hijos, a nuestros niños, aleluya, que una madre decide, aleluya, encerrarse con sus 3 hijos, darle trepacito a ellos, envenenarse ella y morirse? Eso está bajo un efecto diabólico. El diablo está endiablado, pero hay una iglesia que ha sido levantada bajo un despertar espiritual para caminar en el espiritual y comenzar a hacer el bachado que Dios ha determinado para este tiempo. Alguien puede adorar y glorificar el nombre de Dios en este tiempo. Nosotros podemos observar que hay cosas que están pasando en esta isla pequeña, que en el momento nos preguntamos, nos interrogamos dentro de nosotros mismos.
mismo. Pero ¿en qué lugar nos encontramos? Quizás nos encontramos en una jaula, pero yo te tengo noticia. En esta jaula que tú visualizas, en la cual te encuentras, aquí Dios te trajo con un propósito, y no con el propósito de intimidarte, sino con el propósito de que el león de Dios que está en ti comience a fluir, y que el diablo sepa que algo grande debe manifestarse. Alguien dice gloria a Dios. Nosotros hemos sido llamados para caminar bajo autoridad. Pero para caminar bajo autoridad, primero tenemos que reconocer las autoridades. Este hombre le dijo a Jesús: yo soy un hombre bajo autoridad. Él no dijo: yo soy un hombre de autoridad. Yo soy un hombre bajo autoridad. Cuando nosotros caminamos bajo autoridad, todos los atributos se los proveemos y se los damos a Dios. Porque comenzamos a identificar que Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Dios no soy nada. Y nosotros hemos llegado a un nivel que no hemos creído tan bueno que creemos que no necesitamos a Dios. Gran cosa. Tu posición, ¿cuánta gente usted no ha visto que han trabajado duro aquí para hacer una buena casa en Santo Domingo? Pero ¿qué pasa? Que no la pueden disfrutar ellos, porque van a Santo Domingo explotados, quebrados, enfermados, van con cáncer, con problemas agudizados. Por ende, usted tiene que aprender a caminar en el Espíritu. Y cuando usted camina en el Espíritu, aquí usted aprende a vivir su mejor temporada en el Dios que permitió. Alguien puede adorar y glorificar a Dios. Usted no puede estar viviendo el mañana, tienes que comenzar a vivir en hoy. Y vivir en hoy representa dar respuesta al llamado que Dios le está haciendo. Y hay gente que Dios está llamando en estos tiempos para que el poder de su Espíritu pueda ser manifestado sobre su vida. Que el diablo sepa que todavía hay hombres y mujeres que responden al llamado en la voz de Dios. Hay hombres y mujeres que están dispuestos a transitar bajo el poder del Espíritu. Y conmigo, hay limitantes. Y es ahí donde yo quiero entrar. Para nosotros poder caminar en ese caminar de Dios, hay áreas en nuestra vida que deben de ser quebradas. Muchos consideran y entienden que porque yo tengo 25 años pastoreando, yo nací en la comunidad evangélica. Yo no nací en una comunidad de fe. Yo vengo de un hogar disfuncional. Yo vengo de un hogar sin Dios. Yo vengo de un hogar donde mi mamá me dijo tal palabra: yo maldigo el día que te parí por tu maldito padre. Donde mi papá lo conocí el 4 de mayo del 2003. Donde mi papá abandonó a mi mamá siendo yo un niño. Yo vengo de un hogar donde yo experimenté momentos de abandono, donde mi mamá en momentos determinados llegó en momentos difíciles, aleluya, darme la espalda, donde a la edad de 12 años yo tuve que independizarme, donde hubiera un momento determinado que para yo apaciguar el hambre tuve que amarrarme un suéter en la noche para poder suprimir el hambre de tan fuerte. Yo vengo de un hogar disfuncional, donde mi mamá tenía un esposo que en momento determinado este hombre le dio un balazo, aleluya, la dejó casi muerta. Usted sabe que dijo mi mamá, que había sido una bala perdida que se había salido y le había tocado a ella, para no denunciar al hombre. Yo vengo de un hogar donde ese mismo hombre le dio una paliza a mi mamá que tuvieron que ponerle 12 pintas de sangre. Yo vengo de un hogar donde mi hermana y yo sufrimos los golpes, los atropellos, donde en momentos determinados fue víctima de mucho abuso, donde ese hombre en momentos determinados jaló su alma de fuego para querer terminar con mi vida. Cuando Dios te marca con un propósito, no hay diablo que pueda inventar con el hombre, la mujer que porta el llamado de Dios. Alguien puede glorificar a Dios en este momento. Aleluya. Cuando un hogar realmente Dios no está en él, hay muchas las situaciones que en momentos inciden. Y la realidad es que una familia que no tiene a Dios no puede ser autodireccionado por el Espíritu de Dios. Y comencé a experimentar el rechazo, la ausencia de un padre, el dolor prácticamente de tener que desarrollarme sin ese soporte. Pero hay algo muy importante, y es que un hogar sin Dios es como un barco que no tiene timón.
Y realmente yo tuve que vivir todo ese tipo de proceso difícil que afectó y que creó situaciones difíciles sobre mi vida.